empecemos. Estimación de parámetros. Este es un procedimiento que se usa para obtener los parámetros de una población total y se le llama estimación por parámetros. O sea, básicamente es lo que ya hemos hecho en la clase pasada. Tenemos una muestra y de esa muestra vamos a obtener un estadígrafo, ¿no? Un estadístico, su media, su varianza, su desviación estándar. Eso es una estimación por parámetros. Yo estoy tratando de estimar qué es lo que ocurre en una población a partir de un cálculo adoptado de una muestra, el que sea. Eso es una estimación por parámetros. Entonces tenemos que recordar que una población es un conjunto finito y infinito de elementos que tienen características comunes y a los cuales nosotros deberíamos de extender las conclusiones de nuestro estudio. Hablando de estudios poblacionales, obviamente, ¿no? Entonces, los parámetros los vamos a llamar así como estadísticos y ven ese símbolo que es la letra griega teta, que se utiliza cuando nosotros queremos hablar en general de cualquier parámetro, ¿ya? Entonces, un parámetro es un estadístico, o un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución estadística y se halla en función de la población del estudio. Entonces, para recordarles, esto ya lo habíamos visto, hablaremos de parámetro cuando nos estamos refiriendo a la población, ¿ya? A la población. ¿Y cuáles son estos parámetros? Podrían ser cualquiera de estos o cualquier otro, ¿no? Una media, una varianza, la desviación estándar, el coeficiente de correlación, una proporción, etc. Y habíamos conversado también de la forma de anotación de estos parámetros o de estos estadísticos cuando hablamos de poblaciones, ¿no? Tienen una forma de anotación, con estas letras griegas. Y por otro lado, tenemos a la muestra, que bueno, es un subconjunto de la población que nosotros queremos estudiar. Y cuando estamos frente a una muestra, ese parámetro ya no podemos llamarlo de parámetro, lo vamos a llamar estadígrafo, estadístico normalmente es lo que se emplea, ¿no? Y es un resumen de los elementos de una muestra y son medidas descriptivas a esa muestra, las que podrían usarse como una estimación del parámetro. Por eso se llama estimación del parámetro. Ese cálculo que tú estás obteniendo de la media de la muestra, estás tratando de estimar qué es lo que ocurriría en la población. Y por eso le llamamos de estimación de parámetro. Tratamos de acercarnos a lo que ocurre en la población a partir de ese estadístico, que sea que ustedes están evaluando. Y por supuesto, estos estadísticos también tienen una forma de anotación particular, ¿no? Cuando hablamos de muestra. Entonces, ya lo habíamos conversado. Si yo veo uno de estos símbolos, veo una de estas características, yo voy a saber que estoy frente a una muestra. O si veo otros, voy a saber que estoy frente a un parámetro, ¿cierto? Entonces, tengo que tenerlo claro también. Esto ya lo vimos. Entonces, cuando yo tengo una población, ¿qué voy a obtener de esa población? Un parámetro. Imaginemos si lo que quiero calcular es la edad promedio de los estudiantes de la UPT. Mi población van a ser todos los estudiantes matriculados en este ciclo de la UPT. Y yo tengo acceso a todos, ciertamente. ¿Ok? Me voy al registro académico, tengo el listado, puedo obtener sus datos y puedo calcular la edad media de esa población. Entonces, estoy hablando de una población. En cambio, en una muestra, lo que yo podría hacer es obtener justamente una muestra de cada facultad y a partir de esa muestra calcular esa media de la edad. Pero yo no estaría hablando de un parámetro, hablaré entonces de un estadístico que se debería de acercar, más el error, ¿cierto?, a lo que ocurre en la población en general. Esto también ya lo vimos, entonces es importante recordar el concepto de error de muestreo. O sea, de una misma población yo podría obtener 3 muestras y calcular la media de esas muestras. Las medias, estas 3 medias, ¿serán iguales? ¿Serán diferentes? Van a ser diferentes, ¿cierto? Porque los elementos que componen cada una de las muestras son distintos o podrían ser distintos y por lo tanto este estadístico va a ser diferente entre ellos. Y esa diferencia que vamos a encontrar entre estas 3 medias es lo que se conoce como el error de muestreo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el error de muestreo no es más que la diferencia que existe entre el valor de la muestra y el valor de la población. Claro, para poder calcularlo necesito conocer cuál es el valor de la población. Y esto no siempre es posible, ¿cierto? No siempre conozco cuál es el valor de la población.
Y en esas circunstancias, entonces, simplemente el error va a representar ese error aleatorio, no conocido, que está presente siempre, pero que no necesariamente lo puedo identificar, ¿no? Entonces, el error de muestreo expresa esta variabilidad que tienen las medidas, en este caso como ejemplo, las medias provenientes de estas muestras. Existen dos cosas que afectan qué tan grande es ese error: el tamaño de la muestra y la desviación estándar de la población. ¿Por qué creen que el tamaño de la muestra importa? Si la muestra es más grande, si la muestra se aproxima al n mayúscula de la población, ¿el error será más grande o más pequeño? Más pequeño, ¿cierto? Entonces, mientras tenga yo una muestra que se acerca a la población, el error disminuye. Y por el otro lado dice la desviación estándar de la población. Lógico, ¿no? Que si tengo una población, en nuestro ejemplo, de la edad de los estudiantes, puede ser que tenga chicos recién egresados de colegio, 17 años, ¿no? Y tenga otro grupo que puedan ser personas que ya están cursando una segunda carrera. Entonces, estos bloques o estos extremos van obviamente a tener un efecto sobre la desviación estándar de esa población y por lo tanto van a afectar también en el error. La desviación del error, la desviación del error, esto es algo muy importante, se denomina el error estándar, en este caso de la media. Y esa es la fórmula. Y eso es importante porque luego, a partir de ese error, del error estándar, vamos a poder calcular los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces guarden esa idea de error estándar, que se refiere a ese error de muestreo. Muy bien. ¿Recuerdan esto? Nuestra campana de Gauss, ¿no? Nuestra campana de distribución ideal, distribución normal. Y no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿de dónde viene esta campana de Gauss? Esta campana de Gauss viene de la distribución normal. Y la distribución normal, bueno, primero recordad que existen muchas distribuciones, muchísimas, ¿ok? En su momento lo veremos. Y una de ellas es la distribución normal. Entonces, esta distribución normal viene de una distribución Z. Ya hay muchas distribuciones, F, T, Z, Bernoulli, Poisson, etc. Y una de ellas es la distribución de Z, ¿no? Que nos permite calcular esta campana ideal. Entonces, si ustedes ven abajo, tenemos un punto cero, que significa, ¿qué significaba para nosotros ese punto cero, recuerdan? El valor medio, ¿no? El valor medio donde todos son iguales, por eso es el punto más frecuente en la curvatura de nuestra campana. Y luego tenemos un menos 1, menos 1.96, menos 2.58. Esas son las desviaciones estándar para la izquierda y para la derecha. Entonces, si yo quiero calcular algo con una desviación estándar, tendrá que ubicarse a la altura donde está la línea que corresponde a ese valor 1, positivo o negativo, ¿no? Si son dos desviaciones estándar, se posicionará con el 1.96, y si son tres, con el menos 2.58. Esos son nuestros límites normalmente estadísticos. ¿Podrían calcularse más? Sí, podrían calcularse más, pero en general estos son los que se utilizan. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí de todo esto, por una cuestión más de usabilidad, es considerar dos desviaciones estándar. Entonces, se van a recordar, recuerden, ese valor que asume la desviación estándar, perdón, que asume la distribución para dos desviaciones estándar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1.96. Díganlo con confianza. ¿O no confían en ustedes y en sus capacidades? Porque si ustedes no confían, menos yo, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerden ese 1.96. Ese es importantísimo para todo lo que viene en general en toda la estadística, ¿no? Dos desviaciones estándar. Entonces se dice que, por ejemplo, cuando yo considero una desviación estándar, el componente de esa curva es del 68.27%. ¿No? Si son dos desviaciones estándar, es el 95.45%. Y si son tres desviaciones estándar, es 99.73%.
Luego vamos a articular esto con otras ideas, pero por ahora guarden ese valor del 1.96 que corresponde a 2 desviaciones estándar y que además corresponde a cerca del 95% del área de la curva. Ok, entonces la estimación puntual consiste en considerar como estimación del parámetro poblacional el valor obtenido por el estadístico de la muestra, ¿no? Esto ya lo dijimos. Obtengo un valor de la muestra y asumo que ese valor de la muestra es el que corresponde a la población. Estimación por parámetros. Entonces, sería así de simple, ¿no? Si yo calculo mi media, sería mi estimación de que esa media es la que corresponde a la población. Si calculo mi desviación estándar, mi varianza, corresponderá que esta varianza es la varianza de la población. Si calculo una proporción, que es P, significará que corresponde a la estimación de la proporción poblacional. ¿No? Simple. A ver, si tengo una muestra de 200 estudiantes y encontramos una media de 12.4 puntos en promedio general de calificación de una asignatura, o de algo que se quiere evaluar en realidad, esto nos aseguraría que la media en esa población, que fueron 1000 estudiantes, también sean 12.4. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, porque simplemente ese 12.4 está reflejando lo que pasa en esos 200 estudiantes. Y no sabemos qué es lo que está pasando con los otros 800. Y por lo tanto va a existir una variabilidad importante en lo calculado con esa estimación puntual referente a lo que ocurre con la población. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que considerar ese error de muestreo, ¿no? Si solamente informamos que la media es 12.4, estamos proporcionando lo que se llama estimación puntual sin indicar el rango de error, que necesito saberlo porque si no, no es una interpretación correcta de lo que estoy observando y no podría utilizar esa estimación puntual para reflejar qué es lo que pasa en esa población. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Cada vez que yo calculo una estimación puntual, estoy a la suerte de saber si realmente estoy dándole al blanco, si realmente ese estimador representa lo que ocurre en la población. No lo sé hasta ese momento. Y esa variabilidad estaría representada por los dardos, ¿no? Los dardos pueden estar más cerca, más lejos del punto central, que sería la estimación del parámetro en la población. El punto rojo significaría el valor de lo que ocurre en la población. Y los dardos podrían ser lo calculado a nivel de distintas muestras, ¿no? Para que lo podamos entender más fácilmente. Muy bien. Entonces, si esta forma de estimar qué es lo que ocurre en una población no es tan apropiada, existen otras posibilidades, ¿no? Una es establecer la precisión o la confiabilidad del estimador puntual. Perfecto, me sirve calcular el estimador puntual, pero necesito ahora saber qué tanto error está presente para poder calcular correctamente qué es lo que pasa en la población. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que construir un intervalo de valores a partir de los datos observados, ¿no? Y estos intervalos no son otra cosa que un rango de valores, un valor menor y un valor mayor, alrededor de un parámetro que nos asegura la probabilidad determinada de dicho parámetro, que dicho parámetro esté ubicado en ese intervalo. Y a eso es lo que llamamos intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza es un rango de valores donde se confía que esté el valor real de la población. ¿Ah? Entonces, el valor real de la población yo no lo voy a conocer. La única forma de conocerlo sería que evalúe toda la población, y eso no siempre es posible. Por lo tanto, a través de un estimador puntual, yo puedo acercarme y decir qué tanto error tiene ese estimador puntual a través de los intervalos de confianza, asumiendo que el valor real de ese parámetro poblacional se encuentra dentro de ese rango. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Están durmiendo. ¿No estás claro? No, está claro. Ya. ¿No? Poquito a poquito. Esto lo van a entender fácil. Es fácil, es bien fácil.
El intervalo de confianza, entonces, que siempre se representa por un IC, o un CI, no depende, consiste de un par de valores, pongámosle A y B, entre los cuales está contenido el verdadero valor del parámetro por estimar, ¿no? Y además hay una probabilidad específica de que esto sea así. Un intervalo de confianza para una media poblacional, ya que estábamos con el ejemplo de la media, sería, la media debería de estar ubicada entre dos puntos, un punto A y un punto B, para hacerlo más sencillo. Estos valores del intervalo A y B dependen de varias cosas. El tamaño de la muestra, ya dijimos. Entonces, ¿qué pasará considerando el tamaño de la muestra? ¿Qué creen? Si mi muestra es pequeña, ¿el intervalo será más grande o más pequeño? Si la muestra es pequeña, el intervalo, es decir, el error, ¿será más grande o será más pequeño? Más grande. Más grande. ¿Entendemos eso? Ya. Una muestra pequeña. Hay más error, hay más chances de equivocarme, de que el valor real de la muestra esté contenida en ese estadístico calculado, ¿no? Por lo tanto, el intervalo es más amplio. Si mi muestra se acerca al tamaño poblacional, el intervalo se corta, no hay tanta chance de error, ¿no? El nivel de confianza puede ser 99, 95, 90. Eso lo elige el investigador. Nuevamente les hago la pregunta. ¿Con qué nivel de confianza habrá un intervalo más grande? ¿Con 99, con 95, con 90%? ¿Con qué nivel de confianza habrá un intervalo más grande? ¿Con 99, con 95 o con 90%? ¿Con 90? Por acá dicen 90, por allá. ¿Con 95? Con 90, ¿no? O sea, yo estoy apostando menos. Estoy apostando solo 90 chances. Por lo tanto, el intervalo se hace más grande. Si he puesto más monedas, si he puesto 99%, el intervalo se hace más chiquito. Pero tiene otras consecuencias también, ¿no? ¿Qué necesito para que sea más chiquito? Que la muestra sea grande. Es un juego que se tiene que valorar, ¿no? Y finalmente el valor del estimador puntual de la muestra, ¿no? Que eso es lo que primero calculamos. Entonces, esa media, ya sea lo que quieran calcular, también depende, ¿no? Depende de cómo se va a comportar el intervalo. Si resulta que la media está ubicada muy hacia el lado izquierdo o muy hacia el lado derecho, entonces el intervalo también se va a hacer más grande, ¿no? Porque tiene que cubrir todo el otro lado. En cambio, si la media está ubicada al centro de la distribución, no hay tanta chance de error, el intervalo se hace chiquito. ¿Ya? Ok, entonces en términos generales, esos valores A y B que comentábamos se les denominan límite inferior y límite superior. Y se obtiene mediante la estimación puntual del parámetro más o menos un margen de error, que siempre está presente. Y ese margen de error se calcula a través del error estándar que vimos hace algunas diapositivas. Entonces, vean, yo tengo un estimador puntual, que sería ese punto rojo, la media, la proporción, etcétera, lo que ustedes quieran calcular. Y tengo un estimador, una estimación por intervalo, y esa estimación por intervalo incluye los puntos A y B. Esos puntos A y B entonces son el límite inferior y el límite superior del intervalo. ¿Ya? ¿Cómo lo interpreto? Si 1 menos alfa, ya, solo vamos a ver después como concepto, por igual a 0.95 o al 95%, que suele ser lo usual, ¿no? Entonces, de manera práctica podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que el intervalo de confianza contiene el verdadero valor del parámetro el 95% de las veces. ¿Ya? O bien, que si repitiésemos el proceso de muestreo 100 veces, en 95 de ellas el intervalo de confianza contendría el verdadero valor del parámetro poblacional.
matemáticas básicas, por eso era importante llevarlas en el colegio, ¿no? Ok, bueno, ahí no tengo 100 líneas, pero veamos. Habíamos dicho que esta letra griega teta representa cualquier parámetro poblacional, ¿ya? Cualquier parámetro poblacional. Y vean, las líneas azules representan intervalos de confianza, ¿ok? De distintas muestras. Cada línea es una muestra que he calculado de una población, ¿ya? Y las líneas rojas representan esos intervalos calculados también de una muestra de la misma población donde no se incluye el parámetro. ¿Ok? Básicamente eso es lo que te está diciendo ese 95%, ¿no? Que el 95% de las veces el intervalo calculado incluiría el valor del parámetro, ¿no? Y eso lo podemos ver ahí. Se dan cuenta, justo las dos líneas rojas no cruzan por la línea vertical del parámetro, no lo incluyen. Y esas son las chances o ese riesgo que se corre, ¿no? Pero es mejor tener un 95% de confianza que tener 90%, ¿cierto? Estoy más cerca del 100%. Podría tener un 99% también, ¿no? Pero voy a requerir más muestra. Y eso a veces, desde el punto de vista económico, práctico, metodológico, no es adecuado. Permítame un segundo. Muy bien. Veamos un ejemplo de cómo ahora llevamos estos conceptos a la práctica, ¿no? Este es un estudio que habla sobre la prevalencia dental, bueno, la pérdida de dientes en adultos, una población chilena, adulta. Es un estudio bastante interesante, es un estudio nacional de evaluación odontológica, algo que por ejemplo en el Perú no existe. Veamos sus tablas. En esta tabla 1 se muestran las características de la muestra estudiada. O sea, ellos lo han dividido por varias cosas, ¿no? Por sexo y por grupo etario. Entonces tenemos hombres y mujeres y grupos etarios de entre 35 y 44 y 65 y 74. ¿Ya? Hay un gap de edad, no sé por qué, pero bueno, así lo están presentando. Y en la tabla 2 tienen el índice, ¿no? Dientes perdidos, suturados, etc. Y sus componentes, de manera ya individual. Y si se dan cuenta, están presentando los valores a partir de una proporción, ¿no? Estamos viendo cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cómo se distribuyen dentro de los grupos etarios y abajo también cómo es la distribución de ese índice en función de esas dos características. Y si se dan cuenta, lo que nos muestran son valores porcentuales y entre paréntesis los intervalos de confianza al 95%. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Estamos entendiendo la tabla? Perfecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no? Para el grupo de mujeres existieron 597 mujeres de un total de 885 que se ubicaron en un grupo etario de 35 a 44 años, lo que representa el 54.87%. ¿Cierto? Ya. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿y entonces qué significa los datos que están contenidos dentro del intervalo? ¿Qué significa ese 51.9 hasta el 57.9? ¿Qué creen? Hay dos cosas que interpretar, ¿no? Uno, ¿qué es ese 54.87? Y lo otro es, ¿qué es ese 51.9 hasta 57.9? Empecemos. ¿Qué representa ese 54.87? En el estudio, ¿ya? En la muestra. O sea, ese 54.87 es la proporción de los 885 mujeres, ¿no? Que se incluyeron en el estudio. ¿Ya? Ven, en la última columna están los totales, ¿no? Ese 54.87 solamente es eso, ¿no?
de ese total. Pero lo que te está diciendo el intervalo de confianza es que para la población chilena, las mujeres comprendidas entre 35 y 44 años van desde los 51.9 años, perdón, va desde el 51.9% al 57.9%. ¿Ya? Se están tratando de estimar qué es lo que ocurre a nivel poblacional a partir de ese cálculo muestral, ¿ya? De proporción. Y lo mismo para los demás datos que tienen en la tabla, ¿no? Abajo, ¿qué pasa abajo? Abajo ya no es una variable categórica, ¿no? No es una variable numérica, es un índice. Por lo tanto, veamos el ejemplo que está ahí. En el caso de las personas entre 35 y 44 años y que además son hombres, el índice de MFT es de 14.10. ¿Listo? Y lo que está entre paréntesis es su intervalo de confianza. Lo que nos está diciendo ahí es que en la población en general, los hombres entre 35 y 44 años tendrían un índice de MFT que va desde 13.56 hasta 14.64. ¿Ya? Es una aproximación, ¿no? Y lo que se espera es que ese índice en la población en general se encuentre dentro de ese rango, dentro de ese intervalo. Esto ya lo vimos. Entonces, probablemente esta sería una interpretación, ¿no? El porcentaje de mujeres con una edad entre 35 y 44 años en la población se encuentra entre 51.9 y 57.5 con 95% de confianza, ¿no? Pero tengo 95% de confianza de que eso es así, de que eso es verdad. Quedan otros 5 que son el error, ¿cierto? Ya, ese error es un error aleatorio que yo no lo conozco, no lo voy a conocer porque no conozco toda la población estudiada. Y para este de acá, ya no es una proporción, sino sería una media, ¿no? La media del índice de MFT en hombres con una edad entre 35 y 44 años en la población estaría entre los 13.56 y 14.64 con un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que yo debo de interpretar un intervalo de confianza y entenderlo a qué se refiere, ¿no? Según todo lo que ya hemos visto. Ok, entonces hemos terminado el lado izquierdo y vamos a ver el otro lado, las pruebas de hipótesis. Aquí sí, por favor, atención, si quieren, despiértense, párense, estírense. Vamos bien. Ya, ¿qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis o es un contraste de hipótesis, se emplea para comparar el efecto encontrado entre una muestra con su variabilidad aleatoria esperada o el error, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de prueba de hipótesis, estamos pensando en ese error y qué tanto queremos nosotros a través de nuestra prueba, ¿no? nuestro ejercicio estadístico, verificar si somos capaces de aceptar o no aceptar. Miren, si el efecto de la muestra es muy superior al error, se concluirá con un apoyo a la existencia del efecto de la población. ¿Ah? Si el efecto es similar o inferior al error, se concluye que la muestra no apoya el efecto en la población. Un poco confuso, vamos a irlo viendo poco a poco. Estas famosas hipótesis, ya que ustedes también ya las han redactado, pero lo que ustedes han redactado son hipótesis de investigación. Estas hipótesis de investigación tienen que traducirse luego en hipótesis estadísticas, que son las que se ponen a prueba. Y la hipótesis nula, que siempre es la que se presenta primero, indica, ¿no? O es la que mantiene que el efecto de interés no existe. Es nulo o es igual a 0. En la población de la que procede la muestra, ¿ya? Eso es importante. Y en el caso de la hipótesis alterna, mantiene que existe algún efecto diferente de 0. No nos importa mucho si es mayor, menor, etc. El asunto es que sea diferente de 0. Y se tiene que tener en cuenta este efecto, ya que esto podría darse de muchas magnitudes. Podría ser un efecto muy pequeño, pero que existe,
o podría ser un efecto muy grande que sí tenga un impacto importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos el tamaño del efecto, que era ese valor que ustedes tenían que calcular o buscar de otros artículos para calcular su muestra. ¿Lo recuerdan? ¿Ya? Entonces, todo está relacionado. Todo tiene mucho que ver uno con lo otro para poder armar esta rompecabezas. Entonces, la regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas corresponde a establecer la probabilidad de rechazar falsamente la hipótesis nula, igual a un valor lo más pequeño posible. O sea, en términos sencillos, me interesa que cuando yo calcule estos datos tenga un valor extremadamente pequeño capaz de rechazarlo a la hipótesis nula, que es lo que ponemos a prueba, ¿no? Estadísticamente, ¿a quién ponemos a prueba? A la hipótesis nula, no a la hipótesis investigadora. O sea, ponemos a prueba la hipótesis que decía que no habían diferencias, ¿no? Que las cosas eran iguales. Si yo la rechazo, ¿qué concluiría? Pensemos, la hipótesis nula dice que no hay diferencias, que son iguales. Tengo dos opciones, ¿la rechazo o no la rechazo? Si no la rechazo, ¿cuál es mi conclusión? Claro, concluiríamos de que no hay diferencias, ¿cierto? ¿No? Y si la rechazo, mi conclusión sería de que son diferencias, que hay diferencias, ¿no? Que uno es mayor que el otro. O sea, dependamos cómo lo vamos a plantear. Pero ese es el key. Entonces, si entendemos eso, de que lo que ponemos a prueba es la hipótesis nula y que va a depender de rechazarla o no rechazarla, el juego está resuelto. ¿Ya? El juego está resuelto. Y hablamos de un error, ¿no? Este error que existe, que es el que nosotros tenemos que contrastar. Hay dos tipos de error, ahora los vamos a ver. Son errores que podemos cometer nosotros como investigador al momento de hacer este ejercicio de la prueba estadística. El error tipo 1, que consiste en rechazar... Mira, presten atención, es medio confuso, ¿ya? En términos de palabras es medio confuso, pero si lo llegan a entender, es muy fácil. El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Para evitarlo se recomienda ampliar el tamaño de muestra, ¿no? Y el error tipo 2 consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Juego de palabras, ¿no? La rechazo. La primera es rechazarla cuando esta es verdadera. Y la segunda es no rechazarla cuando esta es falsa. ¿Claros? ¿Sí? ¿Todos? Léanlo 2 veces, por favor. Muy bien. Eso les va a ayudar. A ver, miren. Recuerden que todo es con la hipótesis nula, ¿eh? Todo es con la hipótesis nula. Ya. Hay una situación real, ¿ya? Y por el otro lado tenemos una decisión a partir de la prueba estadística. En la situación real puedo tener yo las dos opciones, ¿no? Que la hipótesis nula sea cierta o que la hipótesis nula sea falsa. No tengo más opciones, solo existen esas dos. Y por el otro lado de la decisión es que yo la acepte o no la rechace o que la rechace. Una tabla de 2 por 2. 2 posibilidades por un lado, 2 posibilidades por el otro lado. Una cosa es lo que está en las columnas, sería lo que es real, ¿no? Esa realidad que no siempre vamos a conocer, pero está ahí, presente. Y en la realidad hay dos cosas, que la hipótesis nula sea verdadera o que sea falsa. Y por otro lado, en las filas está la decisión que tú tomas en tu investigación, a partir de la prueba estadística, a partir de otros valores que vas a elegir. Y tienes dos opciones también, ¿no? O la rechazas o no la rechazas. Perfecto. Entonces, veamos la primera casilla. La primera casilla corresponde a la situación real donde la hipótesis nula es cierta y tú tomas la decisión de no rechazarla. Por lo tanto, estás tomando una decisión correcta, ¿cierto? Si es cierta,
¿qué correspondería? No rechazarla. ¿Cierto? Estamos, no, lamentablemente no tengo el puntero, pero estamos en la casillita de arriba. ¿Entendemos eso? Si es cierta, no la vamos a rechazar. Ok. Pero si es cierta y yo la rechazo, estoy cometiendo un error. El error de tipo 1. ¿Cierto? Rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Error de tipo 1. Segunda columna. La situación verdadera es que la hipótesis nula es falsa. Y yo puedo tomar nuevamente dos decisiones, ¿no? Rechazarla. Rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Por lo tanto, eso es un error. Y eso se le conoce como el error de tipo 2 o beta. Y por el otro lado tenemos la hipótesis nula es falsa y yo la rechazo. ¿No? Falso, la rechazo. Ok, es la decisión correcta. Y eso es 1 menos beta o el famoso poder. ¿Ya? El poder, ¿recuerdan? El cálculo de muestra hemos usado el poder. Ya, es ese. Ese es el poder. Ya, ahora para dummies, ¿ya? Veamos. Situación real. Tengo, bueno, el escenario es el siguiente. Tengo una persona a la cual se le ha acusado por algo. ¿Ya? Y hay un juez que va a tomar una decisión respecto a su acto. Nosotros, como en todo acto legal, no podemos asumir que la persona es culpable hasta que no se pruebe, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, hay dos situaciones reales, ¿no? Que la persona sea inocente, realmente, o que ella sea culpable, realmente. Y el juez puede tomar dos decisiones, de liberarlo de los cargos, o, bueno, hay puesto encarcelarlo, pero en todo caso definir que es culpable, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense en la primera casilla. Si la persona es inocente y el juez decide liberarlo, carita feliz, carita triste. Carita feliz, es lo correcto, ¿cierto? Es la decisión correcta. Pero si la persona es inocente y el juez lo decide encarcelar, Si su enemigo logró su cometió, ok, no se metan tanto en el escenario. Estamos el papel de víctima. Ok, eso es un error, ¿no? Y ese es el error de tipo 1. Que sea inocente, pero lo encarcela. Error de tipo 1. Y por el otro lado tenemos que, bueno, es culpable y el juez decide liberarlo. Otro error. Error de tipo 2. Y finalmente que sea culpable y que lo encarcele. Carita feliz, bueno, no para él, ¿no? Pero para el resto. ¿Ya? Entonces, esa sería la decisión correcta o el poder. ¿Mejor ahora? ¿Más claro? Ya, esto tiene que leerlo 2 o 3 veces para que quede bien claro. Muy bien, bueno, ahí está la clave. Etcétera. Ya. Ahora, otra cosa es los tipos de pruebas de hipótesis. ¿Ya? Las pruebas de hipótesis pueden clasificarse en direccionales y no direccionales. ¿Cuándo hablaremos de hipótesis direccionales? Cuando estas, justamente eso, ¿no? Tienen una dirección, puede ser positiva o negativa. Y es ahí donde se denomina hipótesis de una cola. Nuevamente, ¿recuerdan en el programa G-Power? A algunos de ustedes les apareció una ventanita que tenían que elegir entre una cola y 2 colas. ¿Cierto? Ya. Es de esto de acá, del tipo de decisión o del tipo de prueba de hipótesis que se va a seguir. Una prueba de hipótesis de 2 colas es no direccional, porque lo único que te está diciendo es que existen diferencias. Nada más, son diferentes. En cambio, tú podrías apostar porque uno es mayor que el otro o uno es menor que el otro. Y es ahí donde adoptamos a pruebas unidireccionales o, bueno, direccionales de una cola. Ventajas. Si eliges pruebas unidireccionales, 1, vas a requerir menos muestra.
pero tienes más chances de equivocarte también, ¿no? O sea, en términos sencillos, si yo digo que son diferentes, hay más chances de acertar, simplemente es diferente. Pero si yo apuesto porque uno es mayor que el otro, tengo más chances de equivocarme, porque podría ser justamente lo contrario, y no me permitiría aceptar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Esas son sus anotaciones técnicas, ¿no? Hipótesis alterna, donde el parámetro es mayor al parámetro igual a 0, etc. Bueno. Esto aquí, para no profundizar mucho, solamente es la expresión gráfica de lo que hemos visto, ¿no? En el centro, abajo, ustedes tienen cómo se expresaría una prueba de hipótesis de dos colas, donde, si se dan cuenta, a ambos extremos tengo yo el área de rechazo, ¿no? Ambas colitas de la curva representan la región de rechazo. Y cuando tengo pruebas de una sola cola, si se dan cuenta, pues el área de rechazo solamente está hacia un lado, dependiendo de qué lado, ¿no? Izquierdo o derecho, ¿ya? Entonces habrá un valor crítico que es el que se tiene que calcular para decidir si yo soy capaz de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y nuevamente, en el G-Power, cuando ustedes procesaban todo, al final les salía un gráfico. Y ese gráfico no es más que el contraste entre lo considerado como norma y lo calculado por el programa, ¿no? Y ahí se ve una diferencia. Ok. El nivel de significación, o alfa, ese famoso valor alfa. ¿Ya? Los investigadores deben establecer al inicio del contraste el nivel al cual desean limitar la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y es ese alfa, ¿no? ¿Recuerdan en la tablita? Vamos a regresar a la tablita. Oh. Problema con PowerPoint. Ya, entonces, el error de tipo 1 es 1 menos alfa. ¿Ya? 1 menos alfa. Entonces, la decisión correcta es 1 menos alfa, perdón, y el error es alfa siempre, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. El error tipo 2 es beta, y la decisión correcta es 1 menos beta o el poder. Eso solamente para recordar, y regresemos a la diapositiva. Ya. Entonces, en otras palabras, se establecen los márgenes de tolerancia entre los que se puede afirmar que el resultado de la investigación se debe a la probabilidad al azar o al efecto de la variable independiente. El porcentaje más usado es 5%. ¿Podría ser menos? Sí. ¿Podría ser más? También. Pero por lo general en ciencias de la salud trabajamos con el 5%, y si quieren ser un poco más estrictos, podrían trabajar con un 1%, ¿no? Entonces, esto significa que para aceptar la hipótesis nula es necesario que los eventos hayan sucedido el 95% de las veces y solo 5% se deba al azar, ¿no? No existe una fórmula para establecer cuál es el nivel de significación, pero mientras más restrictivo sea, se incrementa la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Por lo tanto, en general, mantener un error de tipo 2 del 20% es lo más apropiado, ¿no? Y eso se consigue, bueno, puse aquí una tablita de equivalencias que podría ayudarnos a indicar cómo podemos nosotros subir o bajar ese nivel de significancia. En general, el nivel de significancia para nosotros lo vamos a trabajar al 5%, y por lo tanto asumimos que la probabilidad tiene que ser menor a ese 5% para poder aceptar, o mejor dicho, rechazar o no la hipótesis nula, ¿ya? Con un P menor a 0.05, entonces tengo la capacidad de rechazar esa hipótesis nula. Y lo importante es que no parece que el azar lo explique todo, ¿ya? Eso está claro, ¿no? Solamente el 5%, y el resto del 95% es explicado por la asociación, la relación, las diferencias observadas en la muestra estudiada. El efecto es mayor que el error, ¿no? 95 sobre 5
conviene, ¿no? Hay diferencias estadísticamente significativas, existen evidencias a favor de la hipótesis alterna y los datos encontrados son poco compatibles con una hipótesis nula, ¿no? Bueno, su contraparte que podríamos es trabajar con un P mayor e igual a 0.1 y ocurren todas esas características, pero nos vamos a quedar con el 5%. Ok, regresamos entonces a este gráfico que ya lo vimos y tienen ahí ese valor de 1.96, ¿cierto? ¿Qué significaba ese 1.96 que lo vimos temprano? Tiene Dos desviaciones estándar, ¿cierto? Ok, entonces con dos desviaciones estándar yo tengo la capacidad de encontrar un punto crítico en la distribución Z y ese punto crítico es el que me marca justamente las zonas de rechazo o las regiones de rechazo, que serían los extremos de la campana, ¿cierto? Si alfa habíamos indicado que era el 5%, y si yo en una hipótesis de dos colas tengo dos zonas de rechazo, el alfa se divide entre estas dos zonas, y por lo tanto tengo alfa medios a cada lado, ¿no? 2.5 como región de rechazo. Y la región de no rechazo es la que conserva la hipótesis nula y representa el 95% o el 1 menos alfa, que es la decisión correcta. Profesor. Ok. Listo. Este gráfico es importante para que se entienda luego cómo funcionan las pruebas estadísticas, ¿no? Si tu prueba estadística te arroja un p-valor menor al valor crítico calculado, tendrás o estarás en la posición de rechazar la hipótesis nula. Es un valor tan pequeño, tan chiquito, que se va hacia los extremos, ¿no? Izquierdo o derecho. Tiene que ser menor que esa línea donde está la flechita roja, ¿no? Por lo tanto, se habla que el error es chico, es muy pequeño, ¿no? Eso es importante. Veamos algunos pasos de cómo hacer esto. Primero, plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Bueno, eso ustedes ya lo tienen hecho, ¿no? La hipótesis nula es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que esta es falsa, ¿no? Y la hipótesis nula es cualquier hipótesis que sea diferente de la hipótesis nula. Determinar el modelo estadístico, y ahí viene la clave. En función del objetivo que ustedes se han planteado, deben de elegir una prueba estadística apropiada, adecuada, capaz de ayudarlos a responder esa pregunta de investigación. Y ahí hay muchas, ¿no? Como las pruebas paramétricas, las pruebas no paramétricas, y en fin, demasiadas, ¿no? Demasiadas pruebas que pueden ser elegidas. Una mirada rápida podría ser esta, luego tengo otra diapositiva ahí que me parece más completa, pero veamos. Si tu variable resultado es numérica, lo primero que se tiene que valorar, además de la normalidad, pero bueno, ahí nos pone la normalidad como un supuesto para el cumplimiento de la prueba. ¿Ok? Entonces yo tengo dos opciones, que se cumple el supuesto de normalidad o que no se cumple. No es el único, por si acaso, ¿no? Pero acá lo estamos viendo como el supuesto de normalidad. Y si se cumple el supuesto de normalidad, por ejemplo, vamos al lado izquierdo, puede ser que yo tenga, bueno, ahí lo llaman como grupo pareado y no pareado, ¿no? Que se refiere a grupos relacionados o no relacionados, medidas repetidas o medidas no repetidas. Es lo mismo. En el primer caso puede ser que yo tenga dos grupos o más de dos grupos. Y bueno, en realidad en todos los casos puedo tener esas dos posibilidades, ¿no? Pero si estoy frente a un estudio con datos pareados y tengo dos grupos, la prueba de elección es una prueba T-de-Student para muestras agrupadas, pareadas, emparejadas, como lo quieran llamar. Si tengo tres, tengo una ANOVA para medidas repetidas. Por otro lado, si no son pareados, tenemos para el primer caso un T-de-Student para muestras no emparejadas, y si son más de tres o más de dos en realidad, ANOVA, ¿no? Y si no se cumple la normalidad y tengo grupos pareados y son dos grupos, tengo la prueba de Wilcoxon. Si son más de tres, tengo la prueba de Friedman.
Si no son pareados, tengo dos grupos, o la prueba de Mann-Whitney, y si son más de dos, utilizo la prueba de Kruskal-Wallis. Esto es simple, a mí me gusta más esta. Es más completa, porque además de incluir el asunto de los supuestos, nos va a indicar también la forma de las variables, o el tipo de variables, ¿no? Empecemos por el lado derecho superior. Si mi variable es categórica, si mis datos son categóricos, tengo tres pruebas, ¿no? Chi cuadrado, es el factor de Fisher, la prueba de McNemara. Si los datos son continuos, yo tengo que considerar el tipo de pregunta que me estoy haciendo. Mi pregunta va sobre la relación entre dos variables o si va sobre la diferencia entre variables. Si va respecto a la relación de las variables, tengo que preguntarme, ¿mi variable dependiente, tengo una variable dependiente o no la tengo? Si no la tengo, entonces simplemente lo que voy a buscar es verificar si existe correlación entre dos variables. Y ahí tengo que verificar los supuestos, ¿no? Si se cumplen estos supuestos, entonces utilizaré una prueba de Pearson. Si no se cumplen, utilizaré una prueba de Spearman o de Kendall. Si mi estudio sí tiene una variable dependiente, entonces tendré que aplicar una regresión. Y vamos a verificar aquí si la variable dependiente es binaria, es decir, dicotómica, o no. Entonces, si no lo es decir, si es numérica, entonces hablaremos de las regresiones lineales y todo lo que viene detrás de ellas. Y si esta es binaria, hablaremos de una regresión logística y todo lo que viene detrás de una regresión logística. Por el otro lado, si mi pregunta está enfocada en encontrar diferencias entre dos o más grupos, entonces me haré la pregunta, ¿cuántos grupos tengo? Si tengo dos, vámonos por el lado izquierdo, ¿no? El brazo izquierdo. ¿Se cumplirán los supuestos? Si es que estos se cumplen, nuevamente tenemos la T de Student para muestras independientes y la T de Student para muestras emparejadas. Si no se cumple, tengo la prueba de Mann-Whitney y la prueba de Wilkinson, que es lo que ya vimos en la tabla anterior, ¿no? O sea, la tabla anterior nos está mostrando todo lo que está en celeste, básicamente, ¿no? Para que lo estamos completando con el otro brazo. Y por el otro lado, si tengo más de dos grupos y se cumplen los supuestos, tengo la prueba de ANOVA con sus respectivas posibles pruebas post-hoc o post-estimación. Y si no se cumple, tengo la prueba de Kruskal-Wallis y su prueba post-hoc, que es el test de Dan. Entonces, hay mucho más que esto, obviamente. Esto solo es una aproximación inicial para que ustedes puedan aprender a identificar estas pruebas estadísticas de acuerdo a la naturaleza de la pregunta o de las variables del estudio, ¿ya? Entonces, tomen nota de esto porque esto es muy importante para lo que viene más adelante. Ahora, esto no es una clase de bioestadística, no vamos a desarrollar las pruebas, no vamos a indicar sus supuestos y todo ello, simplemente es identificación de la prueba estadística en función de la característica de la variable. Ok, paso 4, determinar la región crítica de rechazo. ¿Ya? El efecto de la prueba es la diferencia entre lo que se observó en la muestra y lo que se tiene en la hipótesis. El estadístico de prueba es una fórmula para medir la probabilidad del efecto observado, ¿no? Y es ese famoso valor P, que no es más que la probabilidad del resultado muestral tan inusual de que el resultado observado bajo la suposición de que H0 sea verdadero. ¿Confuso? No tanto. Lo que nos va a llevar eso es a tomar una decisión, ¿no? Entonces, para eso hay que analizar ese valor P calculado. Si el P calculado es menor al valor de significancia adoptado, el alfa, entonces hay que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, con ese nivel de confianza, ¿no?, que se ha establecido. Y si por otro lado el P es mayor al nivel de significancia o al alfa, entonces no somos o no seríamos capaces de rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Entonces todo finalmente se resume en esto. Yo voy a plantear una hipótesis estadística, voy a elegir el nivel de significación, voy a seleccionar la prueba estadística, voy a analizar esta regla de decisión y tomaré una decisión, ¿no? El rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si no la rechazo, entonces debo concluir que la hipótesis nula podría ser verdadera.
Tampoco hay una certeza, son probabilidades. Y si la rechazo, entonces debo de concluir que la hipótesis nula es verdadera. ¿Ya? Siempre asumiendo que existe ese error aleatorio que podría ser que estas decisiones puedan modificarse, ¿no? Y entra acá ya justamente el cálculo de la muestra, los estimadores utilizados previamente, etcétera, que ya hemos conversado. Y finalmente, es importante que se deben estar haciendo esta pregunta, ¿no? Lo único que nos queda en nuestro protocolo es justamente reportar esta parte. Entonces, ¿cómo debo reportar esto en mi apartado de análisis de datos? ¿Ya? ¿Qué debe de incluir? Como mínimo, esto. Deben de indicar el programa estadístico que se va a usar, incluyendo la versión y la procedencia del programa. Deben señalar el manejo descriptivo de los datos, las medidas de resumen, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Y estas medidas de resumen, además, deben de ser indicadas cómo se van a presentar, si son en tablas o en figuras. Indicar la posible prueba estadística a emplear. Siempre partimos por una prueba paramétrica, que bueno, va a ser la que ustedes van a utilizar para responder a su pregunta principal. Indicar el cumplimiento de los supuestos y qué pruebas o estrategias se van a utilizar para tal fin, es decir, para comprobar esos supuestos. Señalar, en caso de no cumplimiento de los supuestos, la prueba paramétrica opcional. Y finalmente, señalar el nivel de significancia adoptado para las pruebas. ¿Ya? Entonces, todos esos puntos deberían de estar incluidos en la redacción de su apartado de análisis de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchas formas, es simplemente escribirlo, ¿no? O sea, vean algunos ejemplos de sus compañeros. ¿Ya? Entonces, este es el estudio de Vilma, ¿no? Vilma, sí. ¿Ya? Y ella lo ha escrito así, ¿no? Análisis estadístico, se ordenaron los datos obtenidos en una base de datos en Excel, en su versión 16. La base de datos se analizó utilizando el software Stata en su versión 17, indicando correctamente su procedencia, ¿no? El análisis descriptivo incluyó medidas de resumen como la media y la desviación estándar presentados por medio de tablas. Para verificar los supuestos de normalidad y homoelasticidad se realizó una prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Bartlett, respectivamente. Por la presencia de una covariable interviniente, se eligió el modelo ANCOVA de 2 vías para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos, cocinas y bebidas, en la variable dependiente, una vez controlado el efecto de la covariable. Las comparaciones múltiples se analizaron con la prueba POSOC de Tukey y el nivel de significancia se estableció en 5% para todas las pruebas estadísticas. Entonces, si se dan cuenta, cumple, ¿no?, con todo lo que se les está pidiendo, ¿no? Ahora, no es que yo voy a ir y voy a copiar esto tal como está, ¿no? O sea, hay 1000 formas de escribirlo. Vean este otro ejemplo, desde Chacón, Carlos, ¿no? Vean que dice su plan de análisis. El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico Stata, versión 17. El análisis estadístico descriptivo para las variables numéricas de las audiometrías incluyó medidas de tendencia central, de dispersión y de distribución. Los resultados se presentarán en tablas de doble entrada. El análisis de la normalidad de los datos se realizó con la prueba de Shapiro-Wilk. Para demostrar la relación de variables mediante un contraste estadístico, se realizó el análisis inferencial aplicando la prueba Udemann-Whitney. Se adoptó un nivel de significancia del 5% en todos los contrastes estadísticos. Nada más simple, más sencillo, pero cumple también, ¿ya? Y esto es un patrón, ¿no? Esto es una forma de redacción que la van a encontrar ustedes en sus artículos. Entonces, nuevamente, revisen sus artículos, revisen la parte de redacción de análisis estadístico para que vean un poco cómo se presenta, ¿ya? Acá algunos ejemplos de unos artículos que publicamos justamente para que vean esta parte del análisis estadístico, ¿no? Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico STAT. ¿Okay? Para el análisis descriptivo, la media, la desviación estándar y las medidas de frecuencia fueron empleadas. La distribución normal y la homogeneidad de las varianzas se confirmó empleando la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Bartlett, respectivamente. El ANOVA, seguido de la prueba POSOC de Bonferroni, se empleó para comparar los valores de parámetros entre los grupos. La prueba Chi-cuadrado de homogeneidad se empleó para evaluar las diferencias entre los scores del índice remanente adhesivo, ¿no?
Y finalmente, el nivel de significancia se estableció al 5% para todas las pruebas estadísticas, ¿no? Este es otro. La data se analizó con el programa Stata. Bueno, yo uso Stata, ¿no? Ya que usamos Stata, pero podrían colocar cualquier programa. Como existen 2 variables de agrupación independiente y 3 variables continuas, se empleó la prueba MANOVA de 2 vías para evaluar si los valores numéricos de las variables independientes determinan la igualdad de los vectores de medias de una serie de grupos sobre las variables dependientes, ¿no? Para evaluar la variación de las hipótesis nulas multivariantes relativas a la covariación del error, se empleó un gráfico HE que se procesó con el software R, ¿no? Y bueno, el nivel de significancia se estableció al 5%. O sea, nuevamente es como una plantilla, básicamente, ¿no? Cada uno la va a modificar en función de lo que tiene que evaluar. ¿Okay? Entonces, recuerden, eso es lo que tienen que reportar en sus protocolos y era básicamente lo único que nos quedaba pendiente por revisar. Muy bien, con eso terminamos hoy día. ¿Preguntas? Sí, vamos a hacer la práctica del día. Nuestra segunda práctica calificada. Que ya se imaginarán va a ser similar a la que tuvimos. ¿Qué hacía, Juan? No van a calcular pruebas estadísticas, pero por eso se les dice, tienen que entender cómo elegir correctamente la prueba estadística, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Hablen ahora o callen para siempre.